Juan, ¿te acordás el primer reportaje que yo te hice, hará 7 años? Tú te llevabas al tema del futuro del trabajo y que si se estableciera un salario universal básico, organizaciones como la tuya no tendrían ningún sentido y te quedarías sin laburo. Más o menos fue planteado así. ¿Cómo Mira, te imaginas el futuro del trabajo y de organizaciones como la tuya? primero una tontera, ¿no? Yo no trabajo en la organización. Yo trabajo en el sector formal, vamos a decir. Sí, era una... Te La quedás Universidad de sin Buenos trabajo. Aires. Ahora, el sentido de nuestras organizaciones es su autodesolución. Exacto. O sea, si nuestras organizaciones perduran en el tiempo, es sinónimo de un fracaso. O si perduran manteniendo su naturaleza. Porque la naturaleza de nuestras organizaciones es darle curso a la lucha de los excluidos, las excluidas, contra la exclusión. O sea, que dejen de estarlo. O sea, que desaparezca ese problema. Si no hay más excluidos, no hay más necesidad de este tipo de organizaciones. Entonces, el salario básico universal es una herramienta fundamental para resolver uno de los aspectos de la exclusión social, que es el ingreso de los que no tienen un ingreso estable, que es tener una mínima estabilidad para poder planificar un poquito tu vida, para poder liberar un pedazo de la capacidad cognitiva y creativa del ser humano, que cuando está puesta en función de la subsistencia, se concentra en ese objetivo y no puede mirar más allá. No podemos mirar más allá cuando tenemos una urgencia tan acuciante. Hay en algún experimento en la neurociencia, pero es algo de observación empírica muy elemental. Entonces, el salario básico universal resuelve un aspecto del problema. Pero hay otros aspectos del problema que no resuelve. El trabajo tiene un carácter objetivo y un carácter subjetivo. Típica frase de doctrina social de la Iglesia. El carácter objetivo del trabajo tiene que ver efectivamente con su productividad, con la creación de bienes y servicios. Y el carácter subjetivo tiene que ver con la dignidad del trabajo, el enriquecimiento espiritual del ser humano cuando trabaja en circunstancias de libertad y creatividad y respeto a sus derechos elementales. Resolver el problema del ingreso no necesariamente resuelve el problema del trabajo. Tampoco resuelve otros problemas como el de la exclusión del mercado inmobiliario, ¿no? Hoy existe una exclusión de algunos mercados, del inmobiliario, del mercado laboral. Es decir, para darle un poco pie a Milei, desde nuestra perspectiva, en el mercado no entran todos. Por ahí en algún momento eso pudo ser así, pero hoy en el mercado no entran todos. Y no creemos que eso vaya a suceder nunca con las reglas de juego actuales, ni en el mercado laboral, ni en el mercado inmobiliario, tanto el rural como el urbano. Con estas reglas. Con estas reglas. Porque espacio habría perfectamente para 10.000 Desde luego. millones. Pero ya no sería el mercado, sería otra cosa. Ya no gobernaría el mercado, gobernaría el ser humano, porque el mercado no es humano. Es decir, el ser humano adquiriría la capacidad de proyectar y planificar colectivamente su destino, garantizando la libertad de cada cual, pero garantizando los derechos elementales de tierra, techo, trabajo y alguno que otro más. Eso hoy no sucede. Debería suceder si se cumpliera el orden normativo en la Argentina, porque en la Constitución está, en los tratados internacionales está, en las leyes locales está, pero hay una inflación de la que se habla poco, que es la inflación normativa. Es decir, hay muchas normas para resolver esas problemáticas de exclusión que están en vigencia pero no tienen eficacia. Entonces, el salario básico universal hoy es una medida indispensable para un segmento de la población argentina, para hablar en la Argentina, de unos 6 millones y medio de adultos que no tienen ingresos regulares.
es decir, que no tienen ingresos propios de manera regular. Y eso es un poco la punta del iceberg de ver que hay un sistema que era el de pleno empleo, estable, ¿no? El modelo, para decirlo vulgarmente, fordista, o el modelo del Estado justicialista en la Argentina, es decir, donde había de los 30 años gloriosos de la Segunda Guerra Mundial hasta el 75-76, donde había, digamos, la aspiración del hijo de cualquier laburante era la movilidad social ascendente, y estaba garantizado el acceso al laburo, y estaba garantizado el acceso a la vivienda. Y viviendas lindas, con terreno de 500 metros cuadrados, digamos, eso era la Argentina de ese momento, ¿no? Había el fenómeno de las villas y asentamientos, era un fenómeno muy marginal en términos estadísticos. Eran muy chicas y muy pocas. Todo eso se empezó a espiralar a partir del 76, 75, 76. Entonces, sí, a tu pregunta, en relación a que perdería una de sus razones de ser, pero al mismo tiempo existe algo en las organizaciones sociales que funciona como un refugio, ¿no? Material y espiritual, para los descartados. Sí, sí, no necesariamente la única exclusión es la del trabajo, está claro. Ni la del ingreso. Obviamente. Déjame preguntarle a Javier, ¿cómo imaginas el futuro del trabajo? Y trasciendo a la Argentina, a nivel global, cuando se habla de que la robotización pueda ser innecesario el trabajo de una enorme cantidad de personas, y si el salario universal te parece que sería algo, nuevamente a nivel planetario, no me refiero a la Argentina, que sería más útil o no. Bueno, en realidad lo de la robotización tiene que ver con algo que se suele conocer como la falacia ludita. Es decir, digamos, los luditas tienen que ver con esa historia donde una persona, lud, frente a la situación que se crea el telar mecánico, se queda sin trabajo, entonces lo destruye. Lo primero que hay que decir que eso es falso y que hay una cuestión de índole empírica y hay una cuestión de índole teórica. O sea, voy a empezar por la empírica para que, digamos, abramos la interpretación teórica. Desde el punto de vista empírico, si efectivamente las máquinas destruyen trabajo, es decir, destruyen puestos de trabajo como verdaderamente se cree, o como sostienen los luditas, la realidad es que cuando llegó la revolución industrial en el mundo había cerca de 1.000 millones de seres humanos. O sea, en el año 1810 el mundo llegó a 1.000 millones de seres humanos. Por lo tanto, si aún en el mejor de los mundos se pudiera haber retenido los empleos que había en ese momento, siendo que hoy en el mundo viven 7.800 millones de seres humanos, la tasa de desempleo sería del 87,5%. Chao, listo. Dato, no funciona esa hipótesis desde el punto de vista empírico, no tiene ningún gollete. Ahora vamos a dar la explicación teórica por qué pasa eso. Cuando vos haces una mejora tecnológica, es decir, un empresario, ¿para qué hace una mejora tecnológica? La mejora tecnológica tiene la característica esencial, es que es verdad, ahorra trabajo. Es decir, porque vos con la misma cantidad de trabajo ahora vas a poder producir mucho más. Ahora el punto es, cuando vos generás esa mejora tecnológica no la haces porque sí, tiene un motivo. Es decir, la haces en función de que vas a ganar más dinero, si no, no lo harías. Es decir, vas a estar mejor. Digo, ahí está tu decisión individual, empresarial, ¿sí? Que básicamente vos querés ganar más dinero, por decirlo de alguna manera. En ese contexto, ok, vos lográs esa mejora. Es más, algunas empresas que compiten con vos hasta van a desaparecer. Si no se reconvierten, desaparecen, porque vos estás ofreciendo un bien de mejor calidad o un mejor precio. Y entonces, ahora que vos ganás ese dinero, ¿qué es lo que hacemos con este dinero? Bueno, una cosa que vos podés hacer es reinvertirlo. Si vos lo reinvertís, vas a estar generando puestos de trabajo en tu propia empresa y vas a aumentar más la oferta de ese bien y por lo tanto, digamos, o sea, vas a beneficiar a una mayor cantidad de personas con un mejor producto de mejor calidad y que además ese ahorro le va a permitir consumir otros bienes. Esa es una alternativa. La otra es que vos esos beneficios que generás lo ahorres.
Si vos ahorras, lo que estás haciendo es generar inversión en otros lugares de la economía, por lo tanto se están generando puestos de trabajo en otra parte de la economía. Otra alternativa es que vos lo consumas, y cuando vos lo consumas se van a generar cambios de precios relativos, y lo que van a hacer es que justamente, digamos, se dirijan recursos a ese sector, se van a crear puestos de trabajo en ese sector, por lo tanto, digamos, o sea, no se genera desempleo. No se genera desempleo. Vos lo podés tener friccionalmente, que tiene que ver con el momento entre que salís de una actividad a otra, pero, digamos, si vos tenés un mercado laboral flexible, eso no sería un problema. Primer punto. Segundo punto, lo que tiene que ver con la cuestión del ingreso básico universal. En rigor, no solo que, desde mi punto de vista, es una idea aberrante, sino que Juan, en lugar de tener menos necesidad de lo que hace, va a tener muchísima más necesidad de hacerlo. Es decir, va a haber una explosión de pobreza. Y eso, digamos, o sea, tiene que ver en dos sentidos. La primera es una cuestión moral, porque vos lo tenés que financiar. Y si vos lo vas a financiar, los recursos no caen de un árbol. O sea, no, digamos, aún en el paraíso vos tenías que hacer tu esfuerzo para bajarte las cosas del árbol, de los distintos árboles, mientras que no toques el árbol divino. En ese contexto, vos, quiere decir que para darle algo a alguien, o sea, cuando vos das un derecho, estás vulnerando el derecho de otro. O sea, mira, ¿qué es el liberalismo? El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa de tres derechos: el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Esto quiere decir que vos vas a estar atacando la propiedad de otra persona. Vos se lo vas a tener que sacar a alguien para dárselo a otro. Y eso causa daños directos, causa daños indirectos, causa daños directos porque, digamos, te están quitando tu propiedad, que es el fruto de tu trabajo. Eso afecta tus incentivos a trabajar. Es decir, porque si vos no podés percibir los beneficios de tu actividad, o sea, ¿qué más justo que vos puedas disfrutar de los frutos de tu trabajo, de tu esfuerzo, y te están diciendo que no, que te lo van a sacar? Y eso además tiene daños indirectos, porque vos hay decisiones que ahora no tomás, o decisiones que desplazás justamente, o cosas que dejás de consumir porque ahora tenés menos ingresos. Por lo tanto, digamos, se producen daños directos y daños indirectos. Y hay una parte de una dimensión todavía muchísimo más grave, que es muchísimo más grave, que es el hecho de que vos en el mercado, sí, en la economía de mercado de libre empresa, o sea, el capitalismo de libre empresa, es decir, no el de los empresarios, o sea, que es la economía de los fascistas, la economía de libre empresa, vos solamente podés ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio. Es decir, vos sos un benefactor social, porque no solo que provees bienes, sino que además das laburo. Ahora, este es un tema muy interesante, porque si vos tenés garantizado tu ingreso, ¿cuál es tu problema? Tu problema es que vos te podés desentender del mercado. Y si esa conducta la lleváramos todo al unísono, ¿qué es lo que pasa? Vos derrumbarías la producción del sistema y quedaríamos todos en la miseria. Eso es una cosa bastante complicada cuando uno pasa del análisis de equilibrio parcial al análisis de equilibrio general. Por eso es muy importante, digamos, a mí me hace sentir orgulloso que en el escritorio esté probablemente uno de los 3 libros más importantes de la historia de la economía, que es La acción humana, de Ludwig von Mises. Lo interesante es entender la lógica de la acción humana. O sea, básicamente, ¿qué es lo que a vos te produce satisfacción, por decirlo de alguna manera? O sea, vos lo que te hace bien es consumir distintos bienes. O sea, después, digamos, las características que pueden tener esos bienes puede ser distinta. O sea, por ejemplo, hay gente, digamos, que puede sentir satisfacción haciendo caridad. Y eso es una forma también, es otro tipo de consumo. O sea, que no sé, digamos, que después aparezcan tipos que, obnubilados por la matemática, no saben ponerle conceptos a las cosas, es otro problema. Por eso digo, yo tengo tanta admiración por Gary Becker. Creo que en el reportaje yo te conté que tenía un cuadro de 1,5 metros por 1 metro en el medio del living de mi casa, motivo por el cual, digamos, o sea, estoy orgulloso que no esté, porque básicamente
Conan me trajo a mis nietitos, a Murray, a Milton, a Robert y a Lucas, motivo por el cual, digamos, estoy feliz y no tengo problema de haber tirado abajo esa pared para que todos pudiéramos estar en ese momento en el departamento. Ahora, ¿qué es lo importante? Entonces, ¿cómo funciona el proceso decisorio? A vos te produce satisfacción, digamos, el consumo de distintos bienes. Después podemos definir esos tipos de bienes. Ahora, vos esos bienes, digamos, o sea, si son bienes, básicamente, quiere decir que tiene una cuestión de preferencia y de escasez, y por eso, digamos, o sea, tiene un precio que es un mecanismo, ¿sí?, para ordenar el problema de la escasez. ¿Y vos cómo comprás esos bienes? Porque ese es el punto. Entonces, vos en realidad, con tu ocio, lo que haces es comprar dinero, o para ser más estricto, comprás un bien de intercambio indirecto, que puede ser papel moneda, si funciona en una sociedad de dinero fiduciario, o, digamos, con tu trabajo comprás oro, comprás plata, o comprás trigo, lo que funcione en esa economía como dinero. Y en ese contexto, vos estás cediendo tu ocio. Es decir, y vos, ese ocio, digamos, o sea, comprás dinero ¿para qué? Para satisfacer el resto de tus preferencias. Es decir, el resto de las cosas. Entonces vos trabajarás más, menos, en función, ¿sí?, de las cosas que vos quieras consumir. O sea, obviamente que ahí entran otras. También, digamos, no está solamente la cuestión del flujo, que es cuánto dinero estoy comprando con las horas que yo llevo al mercado para producir un determinado bien, sino que además puede ser que yo tenga stocks. Llámese básicamente lo que heredé o lo que acumulé en el tiempo, que en realidad lo que heredé es lo que acumuló otro en el tiempo, ¿sí? O que lo dejó ahí porque quería dejárselo a alguien, o sea, le hizo un regalo post-mortem, o de otra manera, Dios se equivocó en el cálculo, o sea, y se murió antes, o, digamos, que vos tengas participación en, por ejemplo, empresas. Y todo eso lo que va a hacer, va a determinar qué cosas vos vas a poder comprar. Y en función de eso, meterás más o menos horas de tu ocio, o sea, dejarás de tener tareas recreativas para los niveles de consumo que quieras tener. Mira, para redondearte esta parte, para no monopolizar esta situación. Igual hay un par de puntos muy interesantes que mencionó Juan en cuanto a los bienes inmobiliarios y al trabajo. Pero concentrémonos en el trabajo en esta etapa. Vos fíjate, lo voy a contar porque, digamos, lo conté en esa hermosa entrevista que hicimos aquí para Perfil. Cuando yo, digamos, explico mi visión de la felicidad y yo digo, bueno, una de las cosas que a mí me ayudó es un concepto matemático que se llama condición de transversalidad, es, a ver, mañana te morís. ¿Qué cosas querrías hacer? Bueno, digamos, las cosas que yo quisiera hacer si mañana fuera mi último día acá, o sea, básicamente lo que yo querría hacer es estar con mi hermana, querría estar con mis hijitos de 4 patas, ¿sí? Y básicamente lo otro que querría hacer es hacer un poco de economía porque es lo que me divierte y esas cosas. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema que cuando vos en la vida real, primero que no tenés certeza si mañana es mañana el último día, primer punto. Segundo, hay una cuestión estadística, ¿no?, donde en términos probabilísticos se supone que mañana estoy. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que si yo dedicara todo el tiempo a estar con mis hijitos de 4 patas, a estar con mi hermana y dedicarme a hacer economía recreativa, ¿cuál es el problema? No genero ingresos. Entonces, todo eso que yo quiero tener, no lo puedo tener. O sea, automáticamente se me derrumba. Entonces, yo tengo que ceder tiempo del que estoy con mis hijitos, tiempo del que estoy con mi hermana y tiempo de hacer economía recreativa. ¿Para qué? Para conseguirme los ingresos que me permitan maximizar la cantidad de tiempo que yo puedo dedicar a las cosas que me gustan, pero sin morir en el intento, por decirlo de alguna manera. Si yo me dedico a hacer trabajos de finanzas, a mí me pagan una fortuna. Y sin embargo, yo no soy un tipo acaudalado. ¿Por qué? Porque yo decido cuánto hago de ese trabajo de modo tal de sostener el consumo de las cosas que a mí me gustan. Entonces,
Básicamente, el eje central es que vos te encuentres con tus preferencias. Y cuando vos te encontrás con tus preferencias, empezás a tomar mejores decisiones. Y entonces, por ejemplo, y yo tengo que hacer un mix entre el trabajo que hago en cosas de finanzas y, digamos, en cosas de economía que me gusta. Y con eso, digamos, tengo que ver el sendero por el cual es sostenible la cantidad de tiempo que aplico para estar con mi hermana, para estar con mis hijitos de 4 patas y para hacer economía recreativa. Juan, ¿qué te parece lo que dice Javier? Bueno, a mí me parece muy interesante porque son cosas que están un poco fuera del ecosistema intelectual al que yo pertenezco. Entonces siempre es interesante escucharlo y tratar de comprender y aprender algunos conceptos, algunas ideas. Yo creo que hay un elemento de abstracción en los planteos de Javier, que no es malo en sí mismo, digamos, la abstracción no es mala en sí misma. Y que es lindo como están los dos libros ahí en la mesa, ¿no? Uno es un gran libro y otro es un librito chiquitito. Y a veces en las cosas sencillas están las cosas complejas, ¿no? Y en las cosas complejas es un mundo de conceptos abstractos que no tiene que ver con la realidad. Y hay una vieja idea de Bergoglio que le habla que la realidad es superior a la idea. Porque muchas de las cosas de las que nosotros podemos estar hablando se pueden argumentar de manera teórica con profundidad, con rigor, pero después, como decía un expresidente argentino, pasan cosas. Volviendo al tema del trabajo. Los ludistas prendían fuego a las máquinas. Era una forma de protesta desesperada frente a un cambio de situación. Frente a un cambio de situación que perjudicaba a un sector social. Es decir, perjudicaba a quienes tenían pequeños talleres textiles o eran artesanos, porque los proletarizaba de alguna manera. Obviamente nadie resolvió nunca nada prendiendo fuego a una máquina. Pero a veces las formas de expresión de la desesperación, de la falta de visión de un proyecto de vida, si no hay mecanismos sociales para que las expectativas, ¿no? Para hablar un poco en los términos de expectativas, de los desesperados encuentren un cauce en la esperanza, eso termina en violencia y termina en la destrucción de lo que se pretende preservar, que es, por ejemplo, la propiedad. Entonces, para poder garantizar la vida, la libertad y la propiedad, tiene que haber esperanza. Y tiene que haber un umbral mínimo de dignidad para todas las personas. Si no, no hay forma de garantizar eso. Es lo que vimos fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando el capital y el trabajo hacen ese pacto, algunos llaman keynesiano, pero más allá de los nombres, que permitió tener niveles de acceso a los bienes esenciales de la vida muy altos. Pero volviendo al título del tema, del futuro del trabajo. Primero hay que distinguir trabajo de empleo. Bueno, hay una relación de género y especie entre trabajo y empleo. No todo trabajo es empleo. Cuando uno habla de empleo, se refiere a la relación laboral obrero-patronal. Con remuneración. Con una remuneración en base a la prestación de una determinada cantidad de tiempo de trabajo, con una determinada categoría, etc. Y gracias a la lucha de los trabajadores, ese trabajo está regulado, acá y en todo el mundo, por leyes que son más protectorias, menos protectorias, pero que en definitiva establecen salarios mínimos, jornadas máximas, porque en los albores de la industrialización la jornada de trabajo era 14, 16 horas, en situaciones de explotación extrema. Eso no fue una cosa autorregulada por el mercado, fue producto de una lucha social de los obreros en todo el mundo. El mercado solo hubiera mantenido las 14 horas. Pero desde luego. O otras formas de explotación que tendieran a maximizar los beneficios
de los propietarios del capital, a costa de lo que sea. Porque el mercado y la lógica del capital no es humana. Tiene una propia lógica, ¿no? No está basada en las decisiones de los seres humanos, eso no es cierto. Tiene una dinámica perversa. Entonces, empleo y trabajo no son lo mismo. ¿Y cómo puede haber el otras futuro formas de uno y otro? ¿Crees que va a ser Yo diferente? creo que el empleo va a tender a reducirse cada vez más. Es decir, la relación laboral que nosotros conocimos en el siglo XX como la típica relación laboral, sobre todo en los países desarrollados, pero también en el proceso de sustitución de importaciones de Argentina, eso va en vías de extinción. Y va en vías de extinción, entre otras cosas, sí, desde mi punto de vista, por el aumento de la productividad del proceso de creación de bienes y servicios y por la robotización y la automatización, que no es lo mismo que una máquina. Porque un robot es una máquina, pero es algo más que una máquina. Tiene capacidad de autorreplicarse, de aprender, de funcionar de manera mucho más autónoma que una máquina que siempre requiere al ser humano, ¿no? Detrás. Pero entonces el desarrollo de esa productividad hace que, desde luego, necesitas muchísima menos mano de obra para producir los mismos bienes, y en este sistema eso provoca descarte. ¿Eso necesariamente tiene que ser así? No. Si la renta tecnológica, que no es producto de las innovaciones del sector privado, eso es un mito, es producto de la riqueza construida colectivamente por los pueblos y en algunos casos muy directamente asociada a inversiones en investigación y desarrollo del Estado. Internet, la tecnología de los iPhone, la tecnología de la vacuna contra el COVID, todas están íntimamente asociadas a la utilización de la riqueza socialmente generada aplicada por el Estado. Entonces, si esa renta tecnológica se aplicase a fomentar otras formas de trabajo, que no necesariamente son trabajos tendientes a crear los valores que pueden ser monetizables en el mercado tradicional, sino que son otros valores. Tienen una productividad alternativa, una productividad ambiental, una productividad cultural, una productividad humana. Los seres humanos seríamos más felices, viviríamos más pacíficamente y fraternalmente, porque también en el proceso de surgimiento del capitalismo, cuando era un movimiento, digamos, el liberalismo como ideología y el capitalismo como fenómeno socioeconómico, eran un movimiento revolucionario contra el oscurantismo, contra el feudalismo. Y la Revolución Francesa permite el ascenso de la burguesía al poder, es decir, de los comerciantes, de los empresarios. El concepto, el eslogan, no era libertad, vida y propiedad. Eran libertad, igualdad y fraternidad. Y la fraternidad tiene que ver precisamente con la capacidad de compartir el producto de la riqueza socialmente construida. No solamente porque es producto del trabajo de toda la sociedad, sino porque es producto del trabajo intergeneracional de los pueblos del mundo. Ahora bien, hablando del salario universal, porque por ahí no se entiende cuál sería su aplicación práctica en este momento, no es satisfacer todas las necesidades de consumo de la gente. En una aplicación práctica en la Argentina. Aquí que hay como mucha laraca con que se gasta mucho en planes sociales y cosas así, que es
absolutamente falso. El salario universal no llegaría a ser un 30% de los ingresos de las familias pobres. Es simplemente garantizar la línea de indigencia por adulto equivalente, que hoy está más o menos en 10.000 pesos, 11.000 pesos. Los alimentos de la canasta alimentaria. Tenemos 5 millones de indigentes, garantizar que eso no exista. Pero los sectores populares en la Argentina, sus ingresos lo obtienen del rincón oscuro y residual del mercado donde se les permite existir, que es lo que llamamos economía popular. Los ingresos de los sectores populares en la Argentina, los más pobres, los obtienen fundamentalmente trabajando en sectores como la recolección y el reciclado de residuos, que es donde yo empecé a militar, en el sector textil, informal, en pésimas condiciones laborales, que solo cuando hay una organización comunitaria dejan de ser algo muy parecido al trabajo esclavo, en el sector de la pequeña producción de alimentos, o sea, de la ruralidad pobre, como al menos 40.000 familias, núcleos de agricultura familiar, de horticultores que no son dueños de su propia tierra, no son propietarios, que están trabajando muy precariamente porque tienen que pagar a los propietarios un canon locativo absolutamente injusto, porque precisamente esas tierras, por ejemplo en el Cinturón Hortícola de Plata, no es que las fabricaron, fueron producto de una entrega gratuita de tierras del Estado. ¿No? Porque en todo el proceso de distribución de la propiedad en la sociedad argentina y en casi todo el mundo, no es que los propietarios la crearon, ¿no? Despojaron a otros, despojaron a los pueblos originarios y lo despojaron paradójicamente con la fuerza del Estado. Y después definieron una repartija totalmente arbitraria y totalmente criminal de tierras entre pequeños grupos. Bueno, ese es el origen de la propiedad inmobiliaria rural en la Argentina. O sea, un robo, pero en el sentido más directo de la palabra, sin entrar en una disquisición sobre los impuestos. Fue un robo perpetrado con los recursos del Estado argentino. Pero para sintetizar un poco en relación al futuro del trabajo. Y del empleo, si vos crees que hay una diferencia en el futuro del trabajo y el futuro del empleo. Yo creo que los empleos de calidad, bien remunerados y con relativa estabilidad van a tender a decrecer, que en la Argentina no hay ninguna proyección de PBI que muestre que pueda haber un boom de empleo. O llevarlo mundial, ¿no? Por lo que estamos No, que va a tender a decrecer. Va a tender a decrecer. ¿Y el trabajo? El trabajo es lo que hace que sobreviva la humanidad. Nadie vive sin trabajar. Solo los multimillonarios. Digamos, los pobres laburan todos. Y van a seguir laburando. Y van a seguir laburando. El tema es que con el salario universal, que es un complemento a los ingresos, tienen resuelta ese pedacito de indigencia, que son los alimentos. Es decir, no es la lucha por la subsistencia. Entonces ahí empieza a jugar un poco la libertad. Porque para poder tener preferencias, es decir, para poder ejercer tu libertad, por lo menos tenés que poder comer. Javier. No, tengo varios puntos. Dale. Primer punto. Pero podría plantearte que también incluyeras tu visión de si en algún momento en el futuro va a haber un fin de la pobreza. Por eso. Entre tu punto. A ver, vamos con el tema de que el mercado no es humano. Yo te acabo de decir que el libro de Mises, La acción humana, justamente es uno de los 3 libros más importantes de la historia de la economía. Pero sí tiene la palabra humana en el título. Justamente todo, digamos, el meollo de la cuestión tiene que ver con el ser humano, digamos, y la lógica del ser humano y aceptar el ser humano como es y buscar esa descripción y digamos, que eso se manifieste en una forma de entender los procesos decisorios. Se tiene que ver
ahí es muy interesante porque Juan Carlos de Pablo tiene un artículo muy interesante que se llama La economía como un proceso decisorio. Es interesante porque él, digamos, no tiene afinidad con los austríacos, pero justamente el eje central tiene que ver con el ser humano tomando decisiones. De hecho, en el fondo, ¿qué es el mercado? El mercado es un proceso de cooperación social en el cual se intercambian derechos de propiedad. Por lo tanto, digamos, o sea, es inherente a la existencia del ser humano, en la inherencia a los sectores, digamos, justamente tiene que ver con la cooperación social. Cuando vos dividís el trabajo, justamente lo que haces es especializarte en algo, ¿sí? Y otro, digamos, se especializa en otra cosa y ahí hacen intercambios. Y eso aún así vos lo podrías hacer, aún en casos donde una persona sea estrictamente más productiva en todo respecto a otra, por el solo hecho de que, digamos, esto, digamos, David Ricardo, él, digamos, lo hizo con lo que se llama la ventaja comparativa, digamos, los austríacos, en ese libro, por ejemplo, se llama Ley de Asociación de Ricardo, en el mercado hay lugar para todos. Es decir, porque aún, digamos, cuando vos fueras mejor que yo en todas las cosas, hay algunas cosas que vos sos más productivo relativamente, entonces te conviene dedicarte a eso y trasladar esa otra tarea a otro. O sea que en el mercado hay lugar para todos, no es que no hay, o sea, no hay lugar para todos en el mercado cuando se ponen restricciones, por ejemplo, como los salarios mínimos. Es decir, eso, digamos, genera, o, digamos, o sea, vos ultrarregulás el mercado laboral, digamos, como ser el caso argentino, digamos que Argentina tiene las leyes, digamos, del fascismo, que son las leyes de la Carta del Laboro, de Mussolini, entonces, digamos, claramente eso ahí después te genera problemas, ¿sí? Lo que tiene que ver con el desempleo. O sea, esa es una de las tantas cosas. Además, es interesante porque en el mercado no hay violencia, es todo lo contrario. De hecho, Bastiat decía que donde entra el mercado no entran las balas, o como decía, digamos, Bertrand de Jouvenet, donde reina el mercado, las costumbres son dulces, porque en el fondo la única forma en que yo tengo de sobrevivir es sirviendo al prójimo conviene de mejor calidad a un mejor precio. Entonces, yo podría odiarte, Jorge, podría odiarte literalmente, pero si yo te trato mal y vos no comprás el bien que yo vendo, yo voy a la quiebra. De hecho, el propio Adam Smith lo señalaba. O sea, a vos no te llegan los bienes por la benevolencia del carnicero, del cervecero. No, digamos, el tipo hablas, o sea, llega por el interés de él, pero no te habla, digamos, de su interés, sino que te habla de las cosas que a vos te sirven, ¿no? O sea, de lo bueno que podría ser el bien que yo produzco. O sea, yo te voy a tratar de convencerte de lo bueno que es que me escuches hablar de economía y me pagues por ello, digo. O sea, con lo cual, lejos de generar un problema de inestabilidad, de relaciones, justamente genera todo lo contrario. O sea, lo que hace es fomentar la paz entre los seres humanos. Y entonces, digamos, si vos tenés mejores niveles de vida y además convivís en paz, digamos, o sea, ¿quién es alguien para determinar cuál es el nivel de felicidad que, digamos, o sea, eso, digamos, o sea, eso estaría, eso Hayek lo explicaría, digamos, dentro de lo que fue su último libro, La fatal arrogancia. Pero hay más cosas, digamos, tremendas. Por ejemplo, el tema de la explotación y los grandes beneficios, eso es una gran contradicción en sus términos. Porque es interesante porque si entonces los capitalistas, los malditos capitalistas, que son lo único que le importa hacer es ganar dinero, es interesante porque cuando vos mirás la lógica del progreso tecnológico, el progreso tecnológico, como lo describimos antes, es que, dada la misma cantidad de trabajo, vos podés producir mucho más. Eso es el progreso tecnológico. Es decir, entonces, es interesante porque si vos estabas explotando a los trabajadores, el último que tendría incentivo a generar un progreso tecnológico sería el empresario, porque justamente lo que haría es bajar la cantidad de trabajo y así eliminaría, digamos, o sea, se le bajaría la explotación, y sería algo que iría en su propia contra, es decir, no tendría sentido, no aparecería nunca el progreso, digamos, tecnológico, o sea, digamos, desde el punto de vista de esto de la explotación. De hecho, también la cuestión de la robotización. A ver, digamos, o sea, los robots, digamos, van a generar eso, de vuelta. Es un problema, de vuelta, de mirar mal el análisis de mercado que tiene que ver con esto que explica tan brillantemente Hazlitt en su libro La economía en una lección, que dice, ¿cuál es la diferencia entre el buen economista y el mal economista? Bueno, el mal economista solamente mira un mercado.
y no tiene en cuenta los efectos sobre otros mercados, ni tiene tampoco en cuenta los efectos hacia adelante. Es decir, digamos, la diferencia entre hacer equilibrio parcial de un solo periodo y hacer equilibrio general e intertemporal vendría a ser. Entonces yo robotizo mi planta. Bueno, para algo lo hago para ganar plata. De vuelta, ahora, ¿qué hago con esa plata? ¿Qué hago con esa plata? La consumo, genero puesto de trabajo en otro lado. La invierto, creo yo, puesto de trabajo y mejoro la calidad y el precio de los bienes y le mejoro la vida a todos porque además tiene más plata para gastar en otras cosas. Digamos, la ahorro y eso se convierte en inversión en otro lado. Es más, mirá que puedo llegar a ser tan perverso, tan complicado como ser humano que la hundo en la tierra. Hago desaparecer ese dinero. ¿Sabes qué? Digamos, se achica la cantidad de dinero, la economía, el nivel de precios es más bajo, se beneficia entre toda la población y beneficia más a los que son más castigados por el impuesto inflacionario, los beneficiaría muchísimo más, porque digamos, esa situación sería algo que los beneficiaría. Pero no solo eso, el tema de la innovación, digamos, como algo generado del Estado, eso también es una falacia. Porque si fuera así, entonces, quiere decir que yo mañana mando un decreto y digo, créase la teoría de la relatividad. No, la teoría de la relatividad la generó un señor llamado Albert Einstein. Y por lo tanto, digamos, el Estado no resuelve nada. El Estado, digamos, en realidad es una organización violenta que vive, ¿sí?, de una fuente coactiva de ingresos, porque nadie paga voluntariamente los impuestos, te los sacan a la fuerza. Y cuando vos querés financiar algo, vos querés dar un derecho, alguien lo tiene que pagar. Y lo que tenés que tener en cuenta es que eso genera no solo un daño emocional sobre aquel que estás robando, sino que además, es decir, vos lo que estás haciendo le generás un daño directo por las cosas que deja de consumir y todos los efectos, digamos, asociados a ese daño que vos hiciste. Entonces, digamos, de hecho, es interesante cuando Juan describe el proceso de cómo se repartió la tierra en Argentina, digamos, se hizo desde el Estado, la organización criminal. ¿Y con qué se financió? Y alguien lo financió con impuestos, con lo que fuera, pero digamos, lo financió de alguna manera y con eso le hizo daño. Después la idea de igualdad, digamos, cuando uno mira, digamos, vamos bien para atrás y en el liberalismo, nos encontramos con John Locke. Y justamente habla del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y la igualdad que consagra el liberalismo es la igualdad ante la ley. Entonces la pregunta empieza a ser de índole moral. ¿Qué es lo que, digamos, por qué motivo yo me creo dueño de robarle algo a alguien para dárselo a otro? ¿Por qué, digamos, estoy convalidando el robo? ¿Por qué convalido la violencia? ¿Por qué convalido la desigualdad ante la ley? Es decir, si yo quiero que todos seamos iguales por la fuerza, eso es tremendamente violento, porque afortunadamente y gracias a Dios somos todos distintos. Eso es lo que genera la cooperación social, eso es lo que promueve la paz. Y si vos vas a pasar con la guillotina igualadora, va a ser profundamente salvaje. Por eso a mí me encanta siempre el caso, digamos, de Procusto en Grecia, ¿no? Un tipo que tenía una obsesión con la igualdad. Entonces invitaba a la gente a su casa, los alcoholizaba, ¿sí? Y después entonces los invitaba a dormir. Y él tenía una cama, y si él era más largo que la cama, le cortaba las piernas o le cortaba la cabeza. Si era más ancho, le cortaba, digamos, los brazos, y si era más corto, lo estiraba hasta matarlo. Entonces, digamos, imagínate en esta locura, entonces todos tenemos que tener, por ejemplo, la misma estatura promedia. Bueno, los partidos de básquet serían un desastre. O imagínate un partido de tenis para que yo, pueda jugar contra Federer, le corto un brazo o una pierna a Messi para tener un partido, digamos, no funciona así. Es decir, no funciona dañando al que crea riqueza. No va a estar mejor el que está peor porque vos estás dañando al que crea riqueza. Y querer igualar todo para arriba es imposible porque violenta la restricción de presupuesto. Violenta, digamos, el problema de la escasez. Entonces, para eso se inventó el sistema de precios, justamente para que se asignen los recursos. Y ahí hay otro tema que es muy interesante, que es qué pasa, digamos, con la lectura esta, digamos, del problema ludita. ¿Qué pasa cuando vos generás una renta en un sector? Bueno, eso es un mecanismo de atracción de recursos. Es un mecanismo de atracción de recursos. Ahora, ese mecanismo de atracción de recursos, si vos
Violentás la señal de precio porque te la apropiás de algún modo, no sé, te cobro retenciones, te cobro más impuestos, te saco la renta de lo que vos quieras. Bueno, en ese mecanismo vos lo que hacés es que como los recursos tenían que pasar del sector B al sector A, que es el que está floreciente, y vos le metés una restricción, ¿qué pasa? Vos el sector B lo destruís, lo precarizás, y el sector A, que es el que se tiene que expandir, no se expande. Entonces, si vos lesionás la señal de precios, digamos, en cuanto a bienes. Lesionás la señal de precios en cuanto a salario, porque los regulás y ponés salario mínimo. ¿Cuál es el problema? El problema es que vos vas a tener problemas para crear puestos de trabajo. Entonces, cuando vos tenés problemas para crear puestos de trabajo, ¿qué pasa? Vos fíjate, los jóvenes empiezan a no conseguir trabajo. Entonces, ¿qué hacen? Emigran. Es más, si ese problema es demasiado acuciante, no se produce la acumulación de capital. Y si vos no producís acumulación de capital, digamos, las personas tienen menos máquinas, por decirlo de alguna manera, per cápita, y por ende la productividad es menor, y por ende los salarios son menores, y por ende te aumenta la cantidad de pobres indigentes. Y si ese proceso está, digamos, complementado con restricciones en el mercado de bienes, o sea, llámese vulnerar la señal de precio, vulnerar los regímenes, digamos, bajo los cuales producís, y vulnerar las lógicas del mercado del trabajo, vos lo que vas a generar es una explosión de desempleo que a los que más va a castigar es a los más jóvenes, que son a los outsiders del mercado, es decir, los que tienen que ingresar. Entonces, dada la restricción del mercado laboral, no ingresan, por eso se te van del país, que es una de las cosas aberrantes que nos está pasando. Y después, digamos, otra cosa para, digamos, también marcar, a ver, al mundo le fue bien desde la segunda mitad en la segunda mitad del siglo XX en adelante, no gracias al keynesianismo, sino pese al keynesianismo. Es decir, si no hubiera sido por el keynesianismo, estaríamos mucho peor. En estos días... O mejor. Peor, estaríamos muchísimo mejor, perdón. ¿Qué es lo que quiero decir? En estos días se dio algo dentro de la aberración que es la guerra, es que se terminó de desmantelar la mentira keynesiana, una de las tantas mentiras keynesianas. ¿En qué sentido? Vos fíjate esto. Una de las cosas que sostienen los que defienden las ideas keynesianas es que el mundo salió gracias a la guerra. Es decir, que el mundo salió adelante con el keynesianismo y la guerra. Y de hecho, el propio keynesianismo abogaba por esto. Es más, o sea, es bastante complicado el tema del keynesianismo, porque Keynes no solo, digamos, que avalaba, digamos, y pontificaba el sistema fascista, en el prólogo de la edición en alemán le canta una oda al nazismo. O sea, entonces, digamos, y que él, digamos, reconoce que su sistema funciona en un sistema totalitario, y si llegan a leer los capítulos de inversión, digamos, no el primero, sino el segundo sobre inversión, se van a espantar. Es decir, porque de hecho él consideraba que el sistema ideal era el comunismo, y el problema que él decía, la Unión Soviética le parecía una cosa maravillosa. El único problema era que se había aplicado con la violencia de los judíos, o sea, con lo cual además era un antisemita. Estamos frente a un personaje verdaderamente perverso, y sus ideas económicas también son perversas, y su teoría, a quien más daño le hace es a los trabajadores, porque como termina destruyendo la intertemporalidad, vulnera las restricciones de presupuesto, malforma la idea de la noción de la tasa de interés y el nivel de precios, entonces, digamos, los precios se forman como un markup sobre los costos, y eso es lo que habilita, por ejemplo, la demonización de determinados sectores por pelear por salarios mejores, cuando en realidad, digamos, es parte de una negociación que uno quiera tener un salario mejor. Entonces, digo, si el sistema va a estar como ahora, que es un sistema fascista de tres patas, que es manejado por los políticos corruptos, por los empresarios, es decir, que son los socios de los políticos corruptos, que son aquellos mismos que impulsaron digamos, el régimen del 30, y que fue lo que dio origen a la llegada del peronismo, desde mi interpretación, frente a los abusos de la sociedad entre empresarios y políticos ladrones, porque el empresario no puede comprar favores que el político ladrón no tiene para vender, y solamente lo tiene para vender porque puede utilizar el monopolio de la violencia. Entonces, digamos, en ese contexto, ¿qué pasó? Se abusaba de los trabajadores, y lo que hace Perón es capitalizar
ese problema. Desde mi punto de vista lo resuelve más porque crea el fascismo de 3 patas y a la luz de los hechos funcionó mal. La tercera pata sería, digamos, los sindicalistas, ¿sí? Como representación de los trabajadores. Claramente, a la luz de los hechos, el sistema funcionó mal. También es cierto que por más que Mises haya escrito, digamos, socialismo en 1922 y estaba toda esa controversia, para una parte de la teoría económica el que ganó el debate fue Oscar Lange. Eso está en mi artículo reciente, que es Capitalismo, Socialismo y la trampa neoclásica, que yo te lo he pasado, Jorge. De hecho, en mi nuevo libro hay en El Camino de Libertad hay una reproducción de ese artículo. Entonces, digo, para mí el error de Perón fue no volver al orden liberal que había empezado a violentar la Unión Cívica Radical con la llegada de Irigoyen. Claramente que lo que creó funcionó mal y el problema es que los que vinieron atrás, como decía el gran Bernardo Neustadt, los que vinieron atrás quisieron hacer peronismo sin Perón. Entonces, digamos, frente al futuro. Mirá, yo en la época que me dedicaba, digamos, a dar las charlas sobre singularidad, decía, no sabemos cómo va a ser el futuro, lo único que sabemos es que va a ser mucho mejor. Ahora, para que ese futuro verdaderamente sea mejor, nos incluya a todos y el bienestar sea más grande, vos necesitas volver a abrazar al capitalismo de libre empresa, al liberalismo puro. Cualquiera de las otras contaminaciones, si vos lo seguís con Camino de Servidumbre de Hayek, genera equilibrios inestables y que llevan al socialismo y a la ruina y a la pobreza de la sociedad. Juan, no nos respondió el tema del fin de la pobreza. ¿Imaginas? Eso es el fin de la pobreza. Entonces, ¿vos crees que va a haber el fin de pobreza a partir el fin de la pobreza es absolutamente factible. Es absolutamente factible. Una de las cosas que a mí me interesó de lo que dijo Juan es cuando habla de la abstracción. Y habló, digamos, del tamaño de los libros. Bueno, el libro de Teoría del Valor de Debré tiene toda la teoría económica incluida y es un libro así. O sea, es la mitad del que tenés ahí. Claro, está escrito todo en axiomas y no está apto para personas que no sepan de topología. Pero una de las cosas que pasa es que algunos axiomas fundamentales respecto a los problemas de la escasez, el progreso tecnológico te los puede estar revirtiendo. O sea, es muy complicado, digamos, lo tendría que explicar, digamos, utilizando matemática, no me va a entender nadie. Pero el axioma de irreversibilidad, la tecnología hoy te lo está vulnerando. Y eso lo que te abre, vos tenés dos formas de alcanzar lo que yo llamo, digamos, me dedicaba a estudiar la cuestión de la singularidad en economía. ¿Qué sería la singularidad en economía? La singularidad es un fenómeno raro. Ejemplo, dividir por cero. Es una singularidad matemática. Los agujeros negros es una singularidad física. Bueno, ¿cuál sería la singularidad en economía? Que la economía deje de ser la ciencia de administración de la escasez para pasar a un mundo donde vos estudias la acción humana bajo abundancia radical. Es decir, entonces yo tengo dos dimensiones de esa. Hay una dimensión que tiene que ver con los rendimientos crecientes, que es un dato concreto de la realidad. Vos mirás que el mundo multiplica la población en los últimos 250 años por 8 veces y la productividad creció por 14 veces. No estoy mirando la última parte del siglo, que es todavía muchísimo más grande. Digamos, o sea, lo que tiene que ver con el siglo XXI, ni siquiera... ¿No crees que la pobreza se va a extinguir? La pobreza en los términos que nosotros las definimos hoy, digamos, a ver, hoy el nivel de vida de muchísimos seres humanos excede, pero infinitamente, a la calidad de vida que tenían los emperadores. Eso es gracias al capitalismo de libre empresa y al progreso tecnológico, ¿sí? Pero eso se logra solamente con las instituciones del mercado. En el mundo centenas de millones de personas que pasan hambre. No, lo que vos tenés es tenés una caída en los niveles de pobreza como nunca se vio en la historia de la humanidad. Vos parado antes del año 1800, la condición natural del hombre era la pobreza. Es decir, vivían pocos años las personas, o sea, vivían una vida miserable. Vos mirabas un cuadro de aquella época, los dientes los tenían podridos. Sí, no quiero ir por esto, porque esto es
Clave entenderlo. Antes de la llegada del capitalismo, el 95% de las personas que vivían en el planeta Tierra vivían con menos de el equivalente de $1 diario. Si vos haces esa cuenta hoy, previo a la pandemia, ese número era menos del 5%. En un mundo que multiplicaste por 8 la cantidad de gente. Por eso, o sea, lo que vos decís es que inevitablemente se va a lograr que esas personas que aún hoy en el mundo viven en situación de pobreza dejen de vivir en situación de pobreza. Exactamente, por eso no sabemos cómo va a ser el futuro. Pero va a ser mejor. Va a ser muchísimo mejor si, solo si, vos abrazás a las instituciones del capitalismo de libre empresa. Bueno, déjame